Hermanos queridos, buenos días, que el Señor les bendiga. Es un placer, como siempre, para mí, el poder compartir cada mañana a esta misma hora la palabra de Dios con todos ustedes. Hoy estaré leyendo en 2 de Timoteo, el capítulo 4, los primeros 4 versículos. Palabras, por cierto, muy interesantes. Vamos a leerlas. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Hermanos queridos, es sorprendente que Pablo le escriba a Timoteo, que es un pastor, diciéndole que predique la palabra. ¿Y de qué otra cosa puede predicar un pastor? A través de la palabra de Dios. Bueno, lamentablemente, no solamente ya en la época del apóstol Pablo, sino también hoy en día, más que nunca, hay muchos que predican, pero no tiene nada que ver lo que predican con la palabra de Dios. Lamentablemente, el púlpito se ha convertido para muchos ministros del Evangelio en una fuente de ingreso. Se pasan todo el día pidiendo y pidiendo dinero, diezmos, ofrendas, primicias y cuanta cosa rara les pasa por la cabeza. Predican, sí, pero no tiene nada que ver lo que predican, no tiene nada que ver su mensaje con la palabra de Dios, con el Evangelio del reino de nuestro Señor Jesucristo. Por eso el apóstol Pablo le decía a Timoteo, tú predica, pero predica siempre de la Biblia, de la palabra de Dios. Si tienes que reprender, reprende. Si tienes que exhortar, exhorta. Si tienes que decir lo que Dios haya puesto en tu corazón, dilo, sin miedo al hombre, sin miedo a nada ni a nadie. Porque lamentablemente muchos tienen miedo de predicar la verdad. Tal vez porque algunas personas se marcharán de su congregación. Y eso significa de que dejarán de tener ingresos económicos en las arcas de la iglesia. Pero nosotros no estamos en este mundo, los que predicamos el Evangelio, para endulzar los oídos o para entretener a la gente. Nosotros hemos sido puestos por Dios en primera línea en el ministerio. Dios nos ha llamado con llamamiento santo para predicar única y exclusivamente de la palabra de Dios. Te apoyen los hombres o te critiquen o te persigan. Te aplaudan o te calumnien. Da exactamente igual. Tú predicas siempre la palabra de Dios, que a eso es a lo que nos ha llamado el Señor. El apóstol Pablo dice que llegaría un tiempo, y ese tiempo ya ha llegado y estamos ya en él, en el que se amontonarían maestros conforme a sus propias concupiscencias, que apartarían de la verdad a mucha gente. Y lamentablemente lo vemos cada día. Personas que apartan de la verdad revelada por Dios en su palabra a muchísima gente, entreteniéndolos, predicando cosas que no tienen nada que ver con la palabra de Dios, siempre tratando de sacar un beneficio para sus bolsillos, para ellos mismos, y engañándose a sí mismos e intentando burlar a Dios, cosa que jamás ningún hombre podrá hacer nunca. Por eso, en este tiempo de falsas doctrinas, de falsos apóstoles que han proliferado por todas partes, de falsos profetas, de falsos ungidos, de falsos milagros, qué cuidado tenemos que tener los creyentes hoy en día de no desviar y quitar jamás nuestra mirada de nuestro Señor Jesucristo. Al fin y al cabo, el que nos ha cambiado la vida y perdonado todos y cada uno de nuestros pecados, no han sido los pastores, los reverendos, los apóstoles, los profetas, sino ha sido la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo. Ya estamos viviendo en un tiempo de apostasía. Ya estamos viendo a muchas personas famosas, con mucho público, con mucho reconocimiento del hombre, pero poco o ninguno de Dios, que predican cosas que no tienen nada que ver con la verdad o con las verdades bíblicas, y apartan de esa manera, seducen de esa manera a las almas inconstantes, a personas que no quieren vivir en santidad y en orden, sino convierten la iglesia en un circo, en un teatro, en una pasarela y en un lugar de entretenimiento.
Finalmente, Pablo dice aquí que apartarán de la verdad el oído de muchos y se volverán a las fábulas. Queridos hermanos, es triste ver cómo muchas iglesias, en vez de predicar la palabra de Dios, lo que hacen es entretener a la gente y convertir esos lugares de culto donde tenía que ser honrado nuestro Señor Jesucristo, el invitado de honor, lo convierten en un lugar donde la gente va a entretenerse, a reírse, a pasarlo bien y en el fondo a oír lo que les gustaría oír. Que Dios nos guarde nuestros corazones, que Dios proteja nuestros ministerios de no caer en el error de agradar a las multitudes para tener mucha gente y de esa manera muchos ingresos y ser reconocido y famoso. Nosotros, en definitiva, a quien tenemos que agradar es a nuestro Dios. Y si la gente se ofende por predicar la palabra de Dios, allá ellos, pero seamos fieles al llamado de nuestro Dios. Oramos en esta mañana, mis queridos hermanos. Bendito Padre Celestial, muchas gracias por habernos llamado a tu obra, a tu ministerio, y poder predicar la sana doctrina, tu palabra viva y eficaz. Danos siempre ese valor, quita de nosotros cualquier duda, cualquier temor a predicar las verdades de tu palabra, y ayúdanos en este día a serte fieles, a no tenerle miedo al hombre, ni a nada, ni a nadie, porque al fin y al cabo ante quien tenemos que rendir cuentas es ante ti, Señor. Ayúdanos a ser fieles a tu palabra y a no apartarnos nunca de nuestros caminos. Te lo pedimos en el nombre, sobre todo nombre, de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Queridos hermanos, Dios les bendiga. Gracias por estar orando continuamente por nosotros. Les mandamos un saludo a todos ustedes y seguimos adelante siendo fieles a nuestro Dios y a su palabra. Bendiciones.